sobre los patrones, ¿no? Entonces, la clase pasada hablamos sobre los patrones de interferencia, pero nunca hablamos, o sea, dijimos dónde iba a haber interferencia constructiva y dónde iba a haber interferencia destructiva. Pero en ningún momento dijimos qué pasaba con la amplitud de la onda electromagnética. O sea, nada más tenemos esta idea o sea, tenemos simplemente clasificado en dos cosas, ¿no? Interferencia constructiva e interferencia destructiva. Y tenemos la noción de que interferencia constructiva quiere decir que los dos haces de luz se encuentran en la cresta o en el valle y entonces se suman y por eso tenemos una alta intensidad de la luz en ese lugar y por eso en ese lugar vemos una banda luminosa. Y por el contrario, sabemos que cuando hay interferencia destructiva, los haces de luz se encuentran, por ejemplo, uno en el valle y el otro en la cresta, entonces se suman de manera destructiva, o dicho de otra manera, se restan, y entonces lo que vemos en ese lugar es oscuridad, ¿no? Entonces por eso surgían las bandas estas de luz, se alternaban entre claro y oscuro, ¿no? Pero si se fijan, realmente no sabemos nada sobre la intensidad de la luz. O sea, no sabemos qué le pasa a la intensidad de la luz durante el fenómeno de interferencia. Entonces, por eso vamos a platicar de eso el día de hoy. Entonces, vamos a hablar vamos a hablar de la amplitud de los patrones de interferencia. Eh, Fíjense que, o sea, es una lástima, ¿no? Porque digamos, en realidad hay montones de tipos de fenómenos de interferencia que desgraciadamente no podemos discutir. En esta clase, digamos, este es el más común, ¿no? El de dos, o sea, el de o sea, dos fuentes que tienen la misma frecuencia, ¿no? Pero justamente César preguntaba en la mañana sobre el problema en el que hay dos diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, pues deberíamos tener, o sea, deberíamos tener en mente que es posible que haya cosas todavía más generales en los fenómenos de interferencia. Pero la idea básica siempre es la misma. Hay interferencia constructiva y interferencia destructiva, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que tengo las mismas dos fuentes que tenía en la clase anterior. Entonces tengo la fuente S1 y la fuente S2. Y entonces, lo que queremos ahora es tratar el problema de la amplitud. Entonces, fíjense que el campo eléctrico de la fuente 1 lo puedo escribir como E por el coseno de omega t por phi. Más phi, ¿no? Acuérdense que esta era la solución más general que podía tener el campo eléctrico, ¿no? Bueno, a ver, ya en esta parte del curso ya la dirección del campo eléctrico ya ni siquiera la voy a mencionar, nada más ahorita un poquito. A ver, vamos a suponer que el campo eléctrico de la fuente 2 es igual a E por el coseno de omega t, ¿ok? Que es así. A ver, ¿quién me puede decir en qué dirección podría estar el campo eléctrico si estas dos fuentes, por ejemplo, emiten luz que se propaga hasta este punto? Entonces, sobre esta línea, el campo eléctrico, ¿en qué dirección estaría? A ver si hay alguien que me puede decir. O sea, el campo eléctrico. Entonces, obviamente, si la luz va desde aquí hasta aquí, se está propagando en esta dirección, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, ¿en qué dirección estaría ahí? Bueno, o sea, podría estar en esta dirección, ¿no?
O podría estar saliendo de la hoja también, por ejemplo. O podría estar en una dirección que fuera una combinación lineal de estas dos direcciones. O sea, saliendo de la hoja, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si ustedes dibujaran así las fuentes como en perspectiva, S2 y S1, entonces estas dos se estarían uniendo aquí. Entonces el campo eléctrico, por ejemplo, podría estar en esta dirección. A ver, ¿y quién me podría decir en qué dirección tendría que estar el campo magnético? Si me Igual fijo. perpendicular, ¿no? Perpendicular, exactamente. Por ejemplo, aquí podría estar. ¿Cómo checas que el campo magnético, o sea, Este, tiene que ser el producto de E cruz B ajá, y más o menos ahí me voy dando la idea. te tiene que dar en esta dirección, ¿no? Entonces, en este caso, E cruz B te da en esta dirección, porque esta cosa se cierra en esta dirección y entonces si utilizas la regla de la mano derecha, a ver, no sé si me estoy viendo aquí, entonces pongo mi dedo pulgar en la dirección en la que se propaga la luz y me voy del campo eléctrico hacia el campo magnético, entonces efectivamente esa es la dirección correcta, ¿ok? Entonces, no importa en qué dirección está el campo eléctrico, está en alguna dirección, en alguna de estas direcciones, que están sobre el plano que es perpendicular a la dirección de propagación, como vimos en la primera parte del curso. Bueno, entonces, la pregunta del, eh, la pregunta es, ¿qué le va a ocurrir o sea, cómo es el campo eléctrico? O sea, cuando el campo eléctrico de esta fuente y de esta fuente, cuando los campos eléctricos de estas dos fuentes se encuentren aquí, ¿cómo van a interferirse? ¿Ok? Bueno, entonces, pues de la clase, nosotros sobre todo de la primera parte del curso, sabemos que el campo eléctrico era E por E a la I, este, K punto R menos omega T, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner aquí directamente, vamos a suponer que el vector K está en la dirección R1, que es esta línea de aquí, menos omega T. Y vamos a suponer que el campo eléctrico 2 es igual a E por E a la I, K por R2 menos omega T. ¿Ok? Entonces, esos son los dos campos eléctricos. Entonces, estos son los campos eléctricos de la fuente 1 y la fuente 2. Sí han recorrido toda esta distancia y llegaron hasta el punto P. Entonces, ahora lo que quiero hacer es sumar esos dos campos eléctricos para ver de qué manera se interfieren. Entonces lo sumo y me queda que el campo eléctrico total, digamos que el campo eléctrico total es ET, que es E1 más E2, entonces es igual a la E que la puedo factorizar. Fíjense que el E a la menos I omega T también lo puedo factorizar. Y bueno, vamos a escribirlo así para que lo vean. E a la I K K por R1 más E a la I K por R2. Este, y entonces, este es el campo eléctrico que hay en ese lugar. Fíjense que estoy suponiendo que el campo eléctrico que sale de la fuente 1 y el campo eléctrico que sale de la fuente 2 están en fase. ¿Ok? Estoy suponiendo que esos dos campos están en fase. O sea, que quiere decir que no tengo una fase adicional aquí, o que en el caso de tenerla sería la misma, ¿ok? Entonces, nada más que prefiero suponer que eso está así. Además, recuerden, la primera parte del curso vimos que esa fase lo único que hacía era adelantar o retrasar a la onda, ¿no? La mandaba hacia adelante o hacia atrás en el espacio o en el tiempo, ¿no? Como ustedes quieran. Bueno, entonces entonces esto es lo que me queda. Entonces voy a hacer un voy a hacer voy a factorizar el E a la I K R1 de aquí. Y entonces voy a factorizar esto. Entonces me queda E a la menos I omega T por E a la I K por R1. Y entonces aquí me queda 1 más
E a la I K por R2 menos R1. ¿Ok? Entonces, este es el resultado que tengo. Bueno, entonces déjenme tomarle una foto a esto. Y déjenme, creo que ya con esto la hago. Entonces, este es el campo eléctrico total que tengo. Entonces, ¿saben qué? Déjenme copiarlo porque así evito errores innecesarios. Entonces, este es el campo eléctrico. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir cómo era que ya teniendo este campo eléctrico puedo calcular la intensidad de la luz? ¿Con qué calculo la intensidad de la luz? ¿Con qué vimos que se calculaba la Pointing, intensidad? ¿no? ¿Perdón? ¿No? Con el vector de Pointing, perdón. Con el vector de Pointing, exactamente. Entonces, el vector de Pointing también lo podemos calcular en ese punto y sabemos que el vector de Pointing es proporcional al cuadrado del campo eléctrico entre 2 mu c, ¿no? Entonces, esto era el campo eléctrico, ahorita lo escribimos, entre 2 mu c. Nada más que recuerden que si utilizamos el campo eléctrico complejo, entonces aquí era el valor, o sea, era, ¿cómo se llama? La norma del número complejo elevado al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que tengo que multiplicar E por E conjugado y todo esto dividirlo entre 2 mu c, ¿ok? Entonces, entonces, fíjense que el campo eléctrico que me queda, o sea, que tenía del cálculo anterior era este. O sea, que lo que tengo que hacer es multiplicar a este campo eléctrico por su complejo conjugado. Entonces, vamos a multiplicarlo por su complejo conjugado. Entonces, lo vamos a poner así y vamos a decir que esto es igual a esto por 1 entre 2 mu c, ¿no? Bueno, entonces, a ver, digamos que este es el campo eléctrico normal y este es el complejo conjugado del campo eléctrico. Entonces, vamos a hacer el cálculo y vamos a escribir el resultado. Entonces, esto es igual a esto y acuérdense que el complejo conjugado básicamente quiere decir que lo que tengo que hacer es cambiar el signo de la i, ¿no? Entonces aquí me queda más i, aquí me queda menos i y aquí me queda menos i. Y ese es el complejo conjugado. Bueno, entonces, pues lo más fácil es que me da e entre 2 mu c, pero es esta e al cuadrado, ¿verdad? Entonces, a ver aquí, déjeme ponerle e total, porque yo lo había llamado e total a eso. Entonces, para que no se hagan bolas entre esta e y la e total, que era la e completita del campo eléctrico, me sale e cuadrada entre 2 mu c, ¿ok? Y entonces, fíjense ahora que este término de aquí y este término de aquí se cancelan entre ellos. Y entonces lo que me queda es simplemente 1 más e a la i k por R2 menos R1, que multiplica a 1 más e a la menos ik por R2 menos R1. Y esto es igual a e al cuadrado entre 2 mu c por 1 más 1, porque cuando multiplico este por este, me da 1, ¿no? O sea, este por este me da 1, obviamente, pero este por este también me da 1, porque tienen el exponente con el signo contrario, y lo siguiente que me queda es esto por 1 y esto por 1. O sea, este de aquí por el 1 y este por el 1, entonces tengo más e a la i k R2 menos, así, ¿no? K por R2 menos R1
Y aquí tengo más E a la menos I K por R2 menos R1. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir a qué es igual esto de aquí? Entonces, a ver, vamos a escribirlo otra vez en la siguiente hoja. Y, a ver, me gustaría que alguien me fuera diciendo qué es lo que va a pasar con 4. ¿Qué es lo que va a pasar con esta cantidad de aquí? A ver, entonces, ¿cuánto va a dar esto? Ay, bueno, aquí es 1. Entonces, a ver. Se pueden. Ay, perdón. Sí, no, dilo. Se pueden reducir las exponenciales a un coseno, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí te queda E cuadrada entre 2 mu C. Entonces, aquí tienes un 2, ¿no? 1 más 1 es 2. Y esto de aquí se reduce a un coseno. Entonces, nada más que acuérdense que E a la I teta era igual a coseno de teta más I por seno de teta. Entonces, E a la I teta más E a la menos I teta me da 2 coseno de teta. Entonces, aquí me queda 2 coseno de K por R2 menos R1. ¿Ok? Entonces, este 2 lo puedo factorizar y lo puedo dividir entre ese 2 que tengo ahí en el denominador y me queda E cuadrada entre mu C por 1 más el coseno de K por R2 menos R1, así, ¿no? Bueno, y luego, recuerden que el hay una muy importante identidad trigonométrica que dice que 1 más 2, no, es 1 más el coseno de 2 por teta es igual al coseno al cuadrado de teta, es igual a 2 por el coseno al cuadrado de teta. Bueno, entonces, si yo utilizo, o sea, pues aquí puedo hacer teta igual a K por R2 menos R1 sobre 2, ¿no? Y entonces de este lado tengo 1 más el coseno de 2 teta. Entonces, de este lado, lo que me queda es que esto es igual a E al cuadrado entre mu C. Entonces, sustituyo este 2 aquí por por el, eh, por el coseno al cuadrado de teta, que es K por R2 menos R1 sobre 2. ¿Ok? Entonces, y esta relación que acabamos de obtener aquí es muy importante porque lo que me dice es cómo es la intensidad de la luz cuando... O sea, lo que me dice es cómo es la intensidad de la luz en ese punto, ¿no? En el punto P. O sea, lo que me está diciendo es, en este punto P, los dos haces de luz llegan al punto, interfieren constructiva o destructivamente o algo intermedio, ¿no? Que no sabemos qué es. Y lo que sale es lo que acabamos de obtener aquí. O sea que la intensidad de la luz en ese punto es justamente la intensidad de la luz pues es la intensidad de la luz dada por esta expresión. Fíjense ustedes que si R2 y R1 fueran la misma distancia, este número de aquí sería 0, ¿no? Y entonces, coseno al cuadrado de 0 obviamente es 1, y entonces lo que me quedaría es 2 por E al cuadrado entre mu C, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido porque lo que quiere decir es que a ese punto llegan dos haces con el... Eh, o sea, llegan dos haces que tienen una intensidad que está dada por el mismo campo eléctrico, ¿no? Entonces, si llegan en fase, completamente en fase,
Entonces, eso lo que quiere decir es que lo que voy a tener al final es el doble de la cantidad de energía por metro cuadrado por segundo, ¿no? Porque tengo dos haces que provienen de dos fuentes que son igualitas. Si están en fase, pues entonces obviamente la intensidad de la luz en ese punto va a ser el doble de lo que tendría originalmente, ¿no? Entonces eso eso se ve como correcto, ¿no? Bueno, bueno, ahí en esa explicación que acabo de dar, tengan cuidado porque, o sea, la radiación de 1 es E al cuadrado entre 2 mu C, nada más que fíjense que el campo eléctrico que llega a ese lugar es el doble, ¿no? Entonces, si elevo 2E al cuadrado, entonces me queda 4E al cuadrado. No sé si me expliqué. O sea, alguno de ustedes podría decir, pero E al cuadrado entre 2 mu C por 2, ¿no? Es igual a E al cuadrado entre mu C, no 2 mu C. Lo que pasa es que lo que realmente se suma es el campo eléctrico. Entonces, si el campo eléctrico vale el doble en ese lugar, entonces el vector de Poynting vale el cuádruple, porque en el vector de Poynting el campo eléctrico está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso es que me sale 2 mu C si hago esa fase igual a 0. Bueno, entonces, a ver, vamos a tratar de explicar esto de una manera más o menos, o sea, vamos a tratar de explicarlo físicamente, qué es lo que ocurre. Bueno, entonces, yo al principio les había pintado esta imagen y les había dicho, vamos a suponer que el campo eléctrico tiene una cierta fase y que el campo eléctrico 2 tiene fase 0. Entonces, esta diferencia de fase que tengo aquí, que puse aquí, es justamente la que acabo de calcular, que es la que me acaba de salir en este cálculo de aquí, que es la de K por R1, K por R2 menos R1, ¿no? Esta es la diferencia de fase que hay entre esos dos campos eléctricos. Entonces, por eso, al principio, yo pinté esta imagen, en donde este campo de aquí llega con una fase diferente que este campo de aquí. ¿Por qué llegan con fases diferentes? Bueno, porque los caminos que recorrieron son diferentes. Entonces, la fase con la que llegan es diferente, ¿no? Una analogía que me gusta a mí para entender lo de la fase es la siguiente. Imagínense que, y por qué por qué llegan con fase diferente. Bueno, fíjense que hay una analogía bastante buena entre este problema de los campos eléctricos y el de dos ruedas que van dando vueltas, ¿no? Sobre dos caminos diferentes. Entonces, imagínense que esta rueda le dibujo un puntito aquí, abajo, y digo, ese va a ser el ángulo 0, y aquí abajo pongo otra rueda, otra rueda, y le dibujo un puntito abajo, ¿ok? Y ahora estas ruedas las hago rodar sobre este camino, y entonces cuando esta rueda llegue aquí, el puntito rojo es probable que esté en cualquier otro lugar, ¿no? Digamos que está aquí el puntito rojo. Y cuando esta rueda llegue aquí, el puntito rojo, ¿quién sabe dónde va a estar? Digamos que está aquí, ¿ok? Entonces, si se fijan, la posición del puntito rojo que yo dibujé, lo puedo entender como la fase del campo eléctrico 1, y esto lo puedo entender como la fase del campo eléctrico 2, ¿no? Entonces, esto de aquí podría ser Φ2 y esto de aquí podría ser Φ1. Entonces, ahora imagínense que estos caminos se encuentran en algún lugar y que una vez que se encuentran, la suma de la diferencia de fases va a determinar si la interferencia va a ser constructiva, destructiva o va a ser algo intermedio, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, a medida que va avanzando a la velocidad de la luz a través de su trayectoria, va adquiriendo una fase. Y lo mismo le pasa al campo eléctrico que va por el otro camino. Nada más que uno de los caminos puede ser más corto que el otro. Entonces, eso hace que las fases con las que llegan los dos campos eléctricos sean diferentes.
Cuando llego al punto P, la fase del campo eléctrico 1 puede ser diferente a la fase del campo eléctrico 2, y de hecho la diferencia entre esas dos fases, lo que me da el resultado matemático, es que la diferencia entre esas dos fases es precisamente K por R2 menos R1, ¿no? Y la diferencia de esas dos fases es la que decide cuál va a ser la intensidad del vector de Poynting, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo esta ecuación que tenemos aquí. Ok, bueno, entonces entonces fíjense que a partir de esto puedo decir, puedo decir bastante sobre el problema de las dos, de las dos trayectorias, ¿no? Entonces, a ver, de la clase pasada, ¿quién me puede recordar R2 menos R1 a qué era igual si se cumplían todas aquellas aproximaciones, ¿no? De que la distancia a la que se encuentra el punto P es mucho más grande que la separación entre las dos fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿quién me podría recordar a qué eran igual R1 menos R2 de lo que vimos la vez pasada? O R2 menos R1. Ahí. ¿Esto a qué era igual? ¿Se acuerdan? Teníamos, a ver, esto es lo que teníamos la vez pasada. La vez pasada teníamos esto. Ah, no. Bueno, es un poquito esto, ¿no? Teníamos esta configuración de aquí. Entonces, a ver, ¿quién me puede recordar cuánto era R2 menos R1 si aplicábamos todas estas condiciones de aquí? Era igual a la separación entre las fuentes Ajá. por el seno de... Por el bueno, seno que del forman. ángulo. Exactamente. Y el ángulo de aquí es el ángulo que forman con la vertical, con la línea horizontal esa o sea, con esta línea horizontal que va perpendicularmente desde en medio de las dos ranuras hasta la pantalla, ¿no? Si es que hay pantalla, en realidad la pantalla solamente sirve para percibir el patrón de interferencia, no necesita ver una pantalla para que exista la intensidad de la luz, ¿no? La intensidad de la luz de todos modos está ahí, haya o no haya pantalla. Bueno, entonces eso quiere decir que yo puedo escribir la intensidad de la luz como S0, puedo escribir la intensidad de la luz como, fíjense, es 2 por E al cuadrado entre mu c por por el coseno de K por D por el seno de teta, ¿no? Ya lo puedo escribir así porque R2, K por D por el seno de teta, y a ver qué se me está olvidando aquí. K por D por el seno de teta, y hay algo que se me está olvidando muy importante. Hay dos cosas muy Cuadrado. el cuadrado y ¿qué más? Sobre 2. Sobre 2, muy bien, exactamente. Entonces, sobre 2, ¿no? Entonces, a esta cosa de aquí, que me quedó aquí adelante, la puedo llamar S0, y entonces me queda 2e cuadrada entre mu c, y entonces esto lo puedo escribir como S0 por el coseno al cuadrado de K por D por el seno de teta sobre 2, ¿ok? Y eh, ok, bueno, entonces, fíjense que tengo, bueno, y también puedo utilizar el hecho de que K es igual a 2pi sobre lambda, y entonces puedo escribir S0 por el coseno al cuadrado de 2pi por K por 2pi por D por el seno de teta sobre
2 por lambda, ¿no? Y finalmente este 2 con este 2 se va, y entonces esto lo puedo escribir como S0 por el coseno al cuadrado de pi por d por el seno de teta entre lambda, ¿ok? Y este resultado de aquí es importantísimo porque me permite darme una idea de cómo es el patrón de interferencia, si yo voy variando, por ejemplo, el ángulo teta. Entonces, en primer lugar, me doy cuenta de que se confirman los resultados que tenía de la clase pasada, ¿no? Porque, ¿cómo es la gráfica del coseno al cuadrado? A ver, ¿quién me puede decir más o menos? ¿Cómo sería la gráfica del coseno al cuadrado? Entonces, vamos a hacer la gráfica del coseno al cuadrado. Entonces, tenemos esto así y aquí tenemos por ejemplo, teta, y aquí tenemos el coseno al cuadrado de teta. Entonces, a ver, ¿cómo es? ¿Cuánto vale coseno al cuadrado de teta cuando teta vale 0? 1. 1, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos un 1 aquí y pues este es el máximo valor que va a poder tomar esta función, ¿no? Entonces, cuando llego a pi medios, ¿cuánto vale el coseno al cuadrado de teta? En pi medios. El 0, ¿no? 0, ¿verdad? Entonces se ve que hace esto, así. Y luego, cuando llego a pi, ¿cuánto vale el coseno al cuadrado de teta? 1. 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que se regresa para arriba y hace esto. Y luego, obviamente en 3 pi medios va a volver a pasar algo parecido. Y entonces va a hacer esto. Y luego en 2 pi, ¿no? Esto es en 2pi, pues otra vez va a volver a ser a 1 y luego esto se repite indefinidamente. Bueno, entonces, pues si la intensidad de la luz es proporcional al coseno al cuadrado de teta, entonces eso quiere decir que esta misma gráfica de aquí se repite si yo la hago para la intensidad de la luz, ¿no? Nada más que en este caso, aquí la S0 es este valor de aquí, esta es la S, y entonces tengo, a ver, ¿ustedes dónde dicen que el patrón será luminoso y dónde dicen que el patrón será oscuro? En esta gráfica de aquí. A ver, ¿dónde habrá luz y dónde habrá oscuridad? Si la S, que es el vector de Poynting, es la intensidad de la luz. En enteros de pi. En los enteros de pi, ¿verdad? O sea que o sea que si el argumento de la función S, acuérdense que la función S es lo que acabamos de decir, era, a ver, para no equivocarme, déjenme volver a verla, es pi por d por el seno de teta, pi por d por el seno de teta entre lambda, ¿no? Entonces, ese era S0 por el coseno al cuadrado de pi por d por el seno de teta entre lambda, ¿no? Entonces, lo que tú me acabas de decir es que el patrón, o sea que voy a tener franjas brillantes donde pi por d por el seno de teta entre lambda sea un entero de pi, ¿no? Eso es lo que tú me acabas de decir. Entonces, si m es un entero, o sea, m es igual a 0, más menos 1 más menos 2, entonces fíjense que recupero la ecuación que tenía en la clase pasada. Divido los dos lados entre pi, paso la lambda multiplicando y me queda que d por el seno de teta tiene que ser igual a lambda por un entero, ¿no? Y entonces recupero la ecuación de la clase anterior haciendo este cálculo que tengo aquí, ¿ok? Entonces, para empezar, recupero ese resultado. Bueno, y luego, recuerden ustedes que el ángulo teta, no sé si se acuerdan
que la clase pasada teníamos una relación para d seno de teta en términos de el ángulo, ¿no? Entonces, a ver, antes de que, pasemos a eso, a ver, ¿quién me puede decir? O sea, este patrón que está dibujado aquí, ¿no? Donde aquí hay luz y aquí hay oscuridad, aquí hay luz y aquí hay oscuridad, y aquí hay luz y aquí hay oscuridad. ¿Dónde se forma en lo que vimos la clase pasada aquí? O sea, ese patrón que acabamos de dibujar ahí, ¿dónde está aquí? En esa gráfica, en este dibujo, ¿dónde está? O sea, ¿está aquí, así? ¿Así? ¿O dónde está? ¿O está así? ¿Dónde está, pues? Sobre la pantalla. Sobre la pantalla, exactamente. Este patrón se dibuja sobre la pantalla, ¿no? O sea, que aquí en el centro tengo un máximo y luego, ¿no? Voy teniendo, bueno, me quedó horrible, pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, el patrón que acabo de pintar en el anterior se forma sobre la pantalla, ¿no? Entonces, ok, bueno, entonces, ustedes recuerdan que en esa clase también vimos que esta altura Y estaba conectada con D seno de teta, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué relación había entre D seno de teta y esa altura? Entonces, a ver, ¿qué relación había entre D seno de teta y esa altura que vimos la clase pasada? ¿No era que t seno de teta es igual a y por d entre r? Ah, hijo, no me acuerdo. A ver, ¿cuál dices tú, Eduardo? Mira, D por el... yo la que me acuerdo es que obviamente y entre r es igual a tangente de teta, ¿no? Porque, a ver, en este dibujo de aquí se ve claramente que eso es cierto, ¿no? Porque si tengo y, si lo divido entre r, lo que me queda es la tangente de este ángulo, ¿no? Porque es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Y a ver si lo que tú dices también es, yo desgraciadamente no lo recuerdo, pero entonces aparte decíamos que esto era igual a seno de teta, ¿no? Porque como el ángulo es muy pequeño, entonces para ángulos pequeños, tangente de teta y seno de teta son funciones muy parecidas. Entonces de aquí salía que y era igual a r por el seno de teta, ¿no? Entonces, al decir eso, al decir esto de aquí, esto lo puedo sustituir en esta relación, o sea, puedo reemplazar el seno de teta en esta relación por y entre r, ¿no? Entonces aquí podemos decir que y entre r es aproximadamente parecido al seno de teta. Bueno, no sé si lo que tú decías era, creo que sí era eso, ¿no, Eduardo? O sea, decías que, bueno, a ver, creo que lo voy a escribir ahorita. Entonces, a ver, no, quiero esta ecuación, porque si no, luego me cuesta mucho trabajo acordarme de. Entonces, entonces teníamos esta ecuación y entonces una siguiente modificación que le podemos hacer es S0 por el coseno al cuadrado de pi por, a ver, entonces aquí teníamos que y era igual a r por el seno de teta, ¿no? Entonces aquí podemos sustituir pi por d y seno de teta es y entre r, entonces es pi por d por y sobre r por lambda, ¿no? Entonces, aparte ya puedo saber cómo me va a salir el patrón sobre la hoja, ¿no? Bueno, no sobre la hoja, sino entonces, pi por d por y por r sobre lambda, ¿no? Entonces, a ver, Eduardo, ¿cuál era la que decías tú? A ver si. No, creo que la leí mal, pero era
Bueno, había dicho D por el seno de teta es igual a Y de entre R, o sea, pues sí, lo mismo. Ah, ok. Bueno, Sí, pero se cancelan las Ds y pues da igual. se cancelan las Ds y queda esta de aquí, ¿no? O sea, lo que dices es que si yo multiplico, o sea, si yo tengo Y entre R igual a seno de teta, multiplico por D de los dos lados, entonces te queda D por Y sobre R igual a D por el seno de teta, ¿no? Entonces queda esta misma relación. Entonces, pues obviamente lo que quiere decir esto es que si yo estoy sobre la pantalla, entonces cuando Y es igual a 0 voy a tener un máximo. Digamos que lo tengo aquí, ¿no? Entonces vamos a dibujar el máximo de la potencia aquí. Entonces tengo el máximo así y luego este va a ser, voy a tener este patrón así, ¿no? Dependiendo del valor que tome la Y, o sea, dónde esté sobre dónde esté sobre la pantalla, ¿no? Bueno, entonces me gustaría hacer un problema. Entonces quiero hacer el problema 35.3. Pero antes me gustaría checar que tengo todas las capturas de pantalla para que tengan las notas completas. Ok. Ok. Bueno, entonces Ok, entonces, eh, bueno, vamos a hacer el problema 35.3, entonces lo tengo que buscar aquí. Entonces es y déjame ver si tiene alguna. No, no tiene ninguna. Entonces, insert y la imagen. Bueno, entonces este es el problema, ¿no? Entonces se llama arreglo de antenas de transmisión direccional. Entonces dice, suponga que las dos antenas idénticas de radio de la figura 35.7, ese fue el problema que hicimos la clase pasada. A ver, déjenme, les copio la imagen para que recuerden cuáles eran esas antenas. Nada más que, ay, ¿por qué estoy tomando video? No, basura, ok. 4. Y entonces estas que les voy a poner aquí son las antenas de la clase pasada. A ver, permítanme tantito. Ahí están. Bueno, son estas de aquí, ¿no? Para que las recuerden, nada más que las cosas van a cambiar un poquito ahorita. Supongo que las dos antenas idénticas de radio de la figura 35.7 se desplazan hasta que quedan solo a 10 metros, ¿no? Entonces, ¿qué dato me dieron ahí? Los 10 metros, D ¿qué son? sería, ¿no? Exactamente. O sea, es la distancia entre las ranuras, ¿no? Que en este caso no son ranuras, realmente son dos fuentes de luz, ¿no? Entonces sería D igual a 10 metros, ¿no? Bueno, espero que quede claro eso, o sea, esta idea de las dos ranuras, uno la puede reemplazar por un sistema en el que hay dos fuentes, ¿no? Entonces, ok.
Bueno, entonces, 10 metros y se aumenta la frecuencia de las ondas irradiadas a F igual a 60 megahertz, ¿no? Entonces, pues esto lo único que dice es que esto es 60 por 10 a la 6 hertz, ¿no? Entonces, la intensidad a una distancia de 700 metros en dirección más X, entonces, esto quiere decir que R es igual a 700 metros, ¿no? Porque es la distancia hasta los 700 metros. Bueno, en la dirección más X, correspondiente a θ 0, en la figura 35.5 es, y ahí dice I0, pero pues acuérdense que yo la I, o sea, la intensidad la uso para, la intensidad, o sea, la I yo la uso para la intensidad que está en watts, y el libro la utiliza como si fuera el vector de Poynting. Pero pues a mí me pone nervioso usar el vector de Poynting para una cosa y la I para la misma, entonces por eso la llamo S, ¿ok? Acuérdense desde la primera unidad que lo estoy haciendo. Entonces esto lo que quiere decir es que S0 es igual a 0.020 watts sobre metro cuadrado. Esta es, pues es la intensidad de S0, ¿no? Ahorita vemos qué quiere decir esta S0. Entonces, inciso A, ¿cuál es la intensidad en la dirección θ igual a 4.0 grados? ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir esta S0 de aquí? Fíjense bien cómo dice el texto del libro, dice, la intensidad a una distancia de 700 metros en la dirección más X, correspondiente a θ 0, en la figura 35.5. A ver, déjenme ver si vamos a poner esa figura para que... Esta es 35.7 y esta se refiere a 35.5, que creo que es la que teníamos en la clase pasada. A ver, esta es 35.4, entonces esta es la 35.5. O sea, no tiene caso que la copie y se las ponga porque es esta misma figura de aquí. Miren, es esta figura. Entonces, quiere decir que S0 es la potencia aquí. ¿Ok? Bueno, entonces ahora me gustaría que ustedes me dijeran quién es S0 en nuestras ecuaciones. A ver, entonces les recuerdo que en nuestra ecuación S es igual a S0 por el coseno al cuadrado de un montón de cosas, ¿no? Lo pusimos de varias maneras. Es pi por d por y por r, o sea, es esta cosa de aquí o esta cosa de aquí, ¿no? Entonces, a ver, pi por d por el seno de θ sobre lambda es el que más nos conviene en este caso. Entonces, es pi por d por el seno de θ sobre lambda es la expresión que más nos conviene. Entonces, a ver, entonces lo que me dice en el problema es que cuando el ángulo es 0, la potencia aquí es S0, ¿no? La potencia que yo mido en este punto, que está justo enfrente de θ igual a 0, es S0. Y la potencia por metro cuadrado es 0.020 watts sobre metro al cuadrado. Entonces, a ver, mi pregunta es, ¿esta S0 de aquí y esta S0 de aquí son la misma? Y si lo son, ¿por qué? A ver, ¿quién? De hecho, se vale decir, me late que sí son la misma, aunque no estoy seguro por qué. Y luego lo tratamos. Sí son, ¿verdad? Es la potencia máxima, ¿no? Exactamente, es la potencia máxima. De hecho, si se fijan, esta S0 de aquí, si ustedes hacen θ, bueno, es que eso lo dijeron en el chat, ¿no? Eso lo dijo Andrés en el chat, dice, sí son, es la potencia máxima, ¿no? Pues sí, porque fíjense ustedes que si θ vale 0, todo esto vale 0. Entonces, coseno al cuadrado de 0 me da 1 y me queda que S es igual a S0. Entonces, cuando θ es igual a 0, S0 es la potencia que tengo justo enfrente de la pantalla con S igual a S0.
Entonces, efectivamente, esta S0 que escribí yo en mis ecuaciones corresponde con esta S0 que tengo aquí, ¿no? Que es la potencia máxima justo adelante de la pantalla. Ok. Entonces, inciso A, ¿cuál es la intensidad en la dirección θ igual a 4 grados? Entonces, ¿cómo me recomiendan que resuelva eso? ¿Qué tendría que hacer para resolver ese problema? Necesitamos la longitud de onda primero, ¿no? Necesitamos la longitud de onda primero, exactamente. Entonces, a ver, voy a querer, de hecho, aunque desperdiciemos un poco de espacio, me voy a llevar todo esto a la siguiente hoja para que se vea todo clarísimo. A ver, déjenme nada más checar que lo tengo todo. Sí. Bueno, entonces entonces, como decía Andrés, lo primero que necesito es la longitud de onda, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo calculo la longitud de onda? La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. exactamente, ¿verdad? Porque son ondas de radio, ¿no? En el problema que preguntaba César en la mañana ¿cómo se llama? El de las bocinas, ¿cómo calcularían la longitud de onda del sonido que sale de las bocinas? Igual, porque nos dan la velocidad de la velocidad de las ondas en el medio. Exactamente, porque te dan la velocidad del sonido en ese medio, ¿no? O sea, en el aire, pues, que hay en ese cuarto, que seguramente está a alguna temperatura, que era 344 metros sobre segundo, ¿no? Muy bien, exactamente. Entonces, en ese caso, en lugar de la velocidad de la luz, es la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Que es otro fenómeno, digamos, análogo, pero no exactamente el mismo que el fenómeno de propagación de la luz, ¿no? La propagación de la luz es con las ecuaciones de Maxwell y el sonido también es con la ecuación de onda, pero esa ecuación de onda no proviene de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Proviene de ecuaciones más bien que tienen que ver con la dinámica del aire, ¿no? Entonces, aunque son fenómenos muy parecidos, uno es un fenómeno acústico y el otro es un fenómeno óptico, entonces, en fin, bueno. Entonces, lambda es igual a C entre la frecuencia. Entonces, a ver, ayúdenme ustedes a calcular esto. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre la frecuencia, que es 60 por 10 a la 6 Hz. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Es igual a 5. 5. ¿5 qué? Metros. Metros, exactamente. 5 metros. Entonces, ok, entonces 5 metros la longitud de onda. Bueno, ¿y ahora qué me recomiendan que haga para encontrar cuánto vale la potencia de la luz a 4 grados? ¿Qué tengo que hacer? Pues ya solo sustituir en esa ecuación. En esa ecuación, ¿verdad? Así de fácil. Entonces, 0.02 watts sobre metro cuadrado por el coseno al cuadrado de pi por d. En este caso, la distancia era 10 metros, ¿no? Entonces, pi por 10 metros por el seno de teta. Entonces, es el seno de 4 grados. Y todo esto dividido entre lambda, que es, ¿cuánto nos había dado? 5 metros. Oigan, y aquí, bueno, les aviso que aquí hay que, a ver, ¿con qué debería ser muy cuidadoso en esta ecuación?
pero muy, muy cuidadoso con mi calculadora. ¿Con los radianes? Con los radianes, ¿verdad? O sea, de hecho, van a tener que cambiar de grados a radianes, ¿verdad? Van a tener que hacer una maroma ahí con su calculadora, porque cuando calculan el seno de 4 grados, su calculadora tiene que estar en grados, ¿no? O sea, tiene que estar en deg, ¿no? Y ya que hayan hecho este cálculo, tienen que pasar su calculadora a radianes, porque este número que está aquí, si se fijan, no tiene unidades, o sea, este número está en radianes porque es un cociente entre dos longitudes, ¿no? Entonces, eso es un arco. Entonces, como es un arco, está en radianes y por eso hay que pasar la calculadora a radianes. Entonces, a ver quién me puede ayudar a... A ver, ¿quién? Entonces, ¿cuánto da eso? De repente tengo la sensación de que pasó muchísimo tiempo. Según me salió 0.016. Exactamente, muy bien. 0.16 watts sobre metro cuadrado, ¿no? O sea que lo que pasa es que la pantalla está aquí, entonces el eje este que está en medio de la, bueno, no es la pantalla, ¿no? Es donde están las dos, aquí está una estación de radio, aquí está la otra estación de radio. Entonces, aquí en medio la potencia es máxima y vale 0.02 watts sobre metro. Pero si te pones a 4 grados, bueno, aquí mi dibujo está muy exagerado. Entonces, si te pones a 4 grados, entonces, por ejemplo, eso sería, puede ser en cualquiera de las dos direcciones, puede ser como aquí, ¿no? 4 grados. Entonces, obviamente, la potencia es un poco menor, ¿no? De hecho, la potencia nunca va a poder ser más grande que este 0.02, ¿no? Entonces, el resultado este de aquí es consistente en que nos dio 0.016. Bueno, muy bien, vamos al siguiente inciso. Entonces, entonces el siguiente inciso dice, ¿en qué dirección cercana a θ igual a 0 es la intensidad I0 es igual a I0 sobre 2? Entonces, a ver, ¿cómo puedo calcular eso? ¿Cómo me recomendarían que calculara eso? O sea, lo que me están diciendo es dónde S0, dónde S es igual a S0 sobre 2. Entonces, a ver, ¿cómo hago eso? O sea, ¿en qué dirección la potencia de la estación de radio cae a la mitad? Bueno, la potencia de las dos antenas de radio cae a la mitad. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, pues obviamente lo que tengo que hacer es S, que es igual a S0 sobre 2, es igual a S0 por el coseno al cuadrado de, ¿qué era? Pi por D por el seno de θ entre la longitud de onda. Entonces, déjenme confirmarlo para ver si no estoy cometiendo algún error. Pi por D por el seno de θ sobre lambda. Muy bien. Entonces, pues obviamente de aquí lo que sale es que coseno al cuadrado de pi por D por el seno de θ
entre lambda tiene que ser igual a 1/2. Entonces, de aquí sale que el coseno de pi por d por el seno de teta sobre lambda es igual a 1 sobre la raíz de 2. Y entonces pi por d por el seno de teta sobre lambda es igual al coseno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 2. Y pues ya de aquí podemos despejar el ángulo teta. Entonces, seno de teta es lambda entre pi por d por el coseno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quién me puede decir cuánto es el ángulo teta? Entonces, en ese caso. A ver, si quieren, me pueden decir seno de teta, que es igual, y luego calculamos también. A ver, pregunta, ¿su calculadora en qué tiene que estar cuando calculan el coseno inverso de esto? En radianes. Perdón, profe, ¿me permite ver los valores de lambda y d? Claro que sí, a ver. Ahí están. Ah, no, bueno, ahí está. Sí, lambda era 5 metros y D es igual a 10 metros. Sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Sí ya estuvo o los NES? No sé, pero a mí me dio 7.18 grados. No sé si estoy bien. 7.18 grados. A ver, 7.18 grados. Bueno, según esto no, pero luego hay que tener cuidado porque aquí tenías tu calculadora a ver, fíjense, yo les puedo mostrar cómo lo haría yo, o sea, utilizando simplemente radianes, ¿no? Entonces, a ver, les comparto la pantalla. Dice, no, sí, puede ser que sí, discúlpame. 7.18 grados, muy bien, exacto. Perdón, estaba viendo otra cosa. Entonces, seno de teta, quién sabe cuánto es, pero pues de una vez vamos a escribir teta. Entonces, teta es igual a 7.18 grados. Sí, Aurora. Yo tengo una duda. Sí. Es que en el problema dice que cuánto vale la distancia, pero con teta igual a 0. O sea, a ver, el problema dice que cuánto vale la potencia con teta igual. No. Sí, O sea, mire, a ver, dice, ¿en qué dirección cercana a teta igual a 0 es la intensidad? Y 0 igual entre 2. ajá. ¿Ya Dice vio? cercana, ¿no? No dice que tenga que ser igual a 0. O sea, no Y, manejamos esa. no, pues lo que pasa es que si tú haces seno de teta igual a 0 Sí, en esta me da expresión, 0. pues te da 0 aquí, ¿no? Ajá. Aquí te daría 0. Entonces te quedaría que ese 0 sobre 2 es igual a ese 0, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? Lo que dice es que tiene que ser cercana a teta igual a 0. ¿Por qué te dice que tiene que ser cercana a teta igual a 0? Porque lo que pasa es que, fíjate que tú tienes varios lugares en donde, o sea, tú tienes que la intensidad es así, ¿no? Así. Entonces, imagínate que teta es igual a 0, es aquí. Y que aquí es teta igual a, no sé, otro valor, pues no sé cuánto es aquí. Ahorita lo vamos a averiguar. Pero entonces, fíjate que, por ejemplo,
y 0 sobre 2, pues es aquí, ¿no? Entonces, eso puede ser aquí o aquí, pero también puede ser aquí o puede ser aquí. Entonces, por eso te dicen cercana a θ igual a 0, para que no saques un ángulo de por allá, ¿no? ¿Sí me explico? Por eso el autor pone cercana a θ igual a 0. Ok, gracias. ¿Ok? No, ¿de qué? Bueno, entonces 7.18 grados. Muy bien. Bueno, y el último inciso, lo que dice es que el último inciso pregunta ¿en qué direcciones es la intensidad 0? Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo podemos calcular eso en lo que yo voy checando si tenemos todas las capturas de pantalla? Entonces, a ver, ¿quién me podría comentar algo de eso? A ver, ¿cómo harían eso? O sea, en términos matemáticos, ¿qué es lo que me están preguntando? O sea, me están preguntando cuándo S es igual a 0, ¿verdad? Es lo que me están preguntando. Entonces, pues, S es igual a S0 por el coseno al cuadrado de pi por D, por el seno de θ sobre lambda. Entonces, pues, esto es igual a 0 cuando coseno al cuadrado de pi por D por el seno de θ entre lambda es igual a 0. ¿Ok? Y esto es igual a 0 cuando el coseno de pi por D por el seno de θ entre lambda es igual a 0. ¿Y cuándo coseno es igual a 0? Cuando lo de adentro es 1. Cuando lo de adentro, no. Cada pi medios. Cuando el argumento es, a ver, ¿cómo lo dijiste, César? Cada pi medios. Cada pi medios. A ver, yo lo pondría así. Pi medios más pi por m. Entonces, fíjense, el coseno, fíjense en el círculo unitario, el coseno es 0 aquí y aquí, ¿no? Entonces, esto es pi medios y esto de aquí, o sea, y esto de aquí es 3 pi medios. Y esto de aquí es 3 pi medios. Entonces, es muy importante que sea pi medios más un entero, ¿no? A ver, ¿esto a qué les recuerda? ¿No se acuerdan? No era algo, no es algo que ya hemos visto, esto de aquí. A ver, m por pi no te da 0, ¿no? Porque si m es igual a 0, te queda coseno de 0 y te da 1. Andrés, lo digo por lo que pusiste en el chat. M por pi, si pones m por pi, 0 por pi te da 0, ¿no? Y coseno de 0 es 1. Y si haces pi, m por pi, donde m es igual a 1, coseno de pi te da menos 1. Elevado al cuadrado te da 1, entonces no te da 0, ¿no? Te da ese 0. O sea que estos puntos que tú estás poniendo aquí en el chat son los casos en los que tienes interferencia constructiva, ¿no? Recuerden, y a ver, ¿y esto de aquí no les suena conocido? ¿No les suena conocido? Se parece a la interferencia destructiva. Se parece a la interferencia destructiva, exactamente. De hecho, no se parece a la interferencia destructiva, es la interferencia destructiva, ¿no? Porque es los lugares en donde ese 0 vale 0, ¿ok? Entonces, por eso me da pi por m más un medio. Fíjense que si cancelo la pi de este lado y de este lado, entonces lo que me queda es d por el seno de θ entre lambda es igual a m más un medio. Y si ustedes lo recuerdan, o sea, recuérdenlo de la clase pasada, la condición de interferencia destructiva era que d por el seno de θ fuera igual a m más un medio por lambda, ¿no?
Entonces, fíjense cómo de simplemente utilizar la expresión matemática de la potencia o de la intensidad de la luz en cada punto del espacio, lo que obtengo es justamente la condición de interferencia constructiva y la de interferencia destructiva, ¿no? Es lo que nos ha estado pasando todo el tiempo. Ok, bueno, entonces, ¿quién me puede decir en qué lugar es ese cero? A ver, vamos a encontrar por lo menos un par de lugares, ¿no? Entonces, despejando, me queda que seno de teta. Entonces, a ver, me voy a llevar esto a la siguiente hoja. Ay, ¿qué hice? No. ¿Quién sabe qué hice? Bueno, entonces, a ver, esto en cualquier lado, pues, a ver, esto, ok, sí, ya lo tengo, ya, perdón, disculpen, ya vi qué es lo que hice, entonces, bueno, entonces me gustaría llevarme esta expresión y a la siguiente hoja, entonces, a ver quién, entonces de aquí lo único que tengo que hacer es checar dónde se cumple esta condición, ¿no? Entonces, el primer lugar donde se va a cumplir esta condición es cuando m es igual a 0, ¿no? Entonces, esto querría decir que d por el seno de teta tiene que ser igual a lambda por 1/2. Y de aquí me sale entonces que seno de teta es igual a lambda por 1/2 sobre d. Bueno, entonces ¿qué hago? ¿Cuánto me da teta? Pues acuérdense que era 5 metros por 1/2 sobre d, que era 10 metros, ¿no? Entonces esto da 1/4. Perdón, seno de teta, ¿no? Entonces teta es igual a... Ustedes me dicen. 14.4 grados. 14.4 grados, exactamente. ¿Y cuál será el siguiente caso? O sea, donde valga 0. O sea, ¿cuál sería el siguiente caso? Cuando m vale 1. Cuando m vale 1, exactamente. Entonces, en ese caso, seno de teta, entonces este es 1, pero seno de teta en ese caso sería lambda por 3/2 sobre d. Bueno, entonces sería 5 por 3/2 sobre 10, ¿no? Entonces, en ese caso, teta sería igual a... Bueno, y aquí obviamente es más menos, ¿verdad? Porque en ambos ángulos, el coseno es una función par, ¿no? Entonces, no importa qué ángulo le ponga, o sea, no importa qué valor, si el valor es positivo o negativo, de todos modos me va a dar 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto da el siguiente? $48.59. Muy bien, ok. Bueno, y con eso concluimos el problema, ¿no? A ver, me gustaría regresar un poquito al problema que trajo César, o sea, de la tarea que trajo César a la clase y que reflexionáramos un poquito sobre
sobre ese problema, ¿no? O sea, fíjense que el caso en el que ustedes tienen dos bocinas y por cada una de esas bocinas, y que están separadas una distancia, y esas dos bocinas emiten más de una frecuencia, es bastante común, ¿no? Si ustedes oyen la música en estéreo, ¿no? Si ponen dos bocinas y escuchan la música, a partir de esas dos bocinas, entonces pues están justamente en esa situación. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, a ver, si ustedes se fijan, la dirección en la que una frecuencia se anula depende de la longitud de onda de esa frecuencia. O sea que si yo tengo dos frecuencias diferentes, esas frecuencias de onda se van a anular en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿qué esperarían ustedes sobre cómo se escucha la música cuando ustedes están en direcciones diferentes? O sea, por ejemplo, como cuando están en un concierto, ¿no? Ustedes están aquí, ¿no? Estos son ustedes, y aquí están las bocinas. Y entonces la música sale de estas dos bocinas. Y ustedes lo que escuchan es la suma de las dos, ¿no? Obviamente como tienen dos oídos, tienen un poco o sea, tienen un poco de profundidad, ¿no? Pero, ¿qué esperarían ustedes que ocurriera dependiendo en dónde están en la sala de conciertos? O sea, por ejemplo, si la frecuencia es muy alta, la longitud de onda es muy pequeña, ¿no? Entonces, esta longitud de onda es muy pequeña. Entonces, el ángulo al que se va a hacer cero es muy pequeño. Entonces, las frecuencias grandes se hacen cero en ángulos pequeños, ¿no? O sea que las frecuencias muy agudas, o sea, los sonidos muy agudos, por ejemplo, los sonidos de un platillo, ¿no? O de una guitarra, se van a hacer cero en ángulos muy pequeños. Pero, por ejemplo, porque la longitud de onda de esos sonidos es muy cortita. Entonces, en esta expresión de aquí, el seno de teta va a ser muy pequeño y teta va a ser muy pequeño también. Entonces, si están en una sala de conciertos, si están en medio, están cerca de, si están en medio, escuchan todo perfecto, porque en teta igual a cero, la interferencia es totalmente constructiva, ¿no? Entonces, la gente esa que va al cine y se pone en medio del cine, está haciendo bien porque va a escuchar perfectamente el sonido. No se le va a anular ninguna frecuencia. Pero si yo me muevo tantito del centro, lo primero que voy a notar es que las que se mueren son las frecuencias agudas, ¿no? O sea, las frecuencias que son muy altas. Bueno, y por ejemplo, el sonido de un tambor o del bajo, ¿qué va a pasar con esa? ¿Esa dónde se va a anular? Pues a ángulos más grandes, ¿no? Porque el bajo tiene una frecuencia muy baja. Y como tiene una frecuencia muy baja, tiene una longitud de onda muy alta. Entonces, como tiene una longitud de onda muy alta, en esta expresión, este número de aquí es muy grande, entonces el seno de teta es muy grande. O sea que los bajos se van a anular para ángulos grandes. O sea que los que en el concierto están aquí, ¿no? Aquí, no van a escuchar bien, es posible que no escuchen bien los bajos, ¿no? Y los que están muy lejos, es posible que no escuchen bien los bajos, y también es posible que no escuchen bien los agudos, porque puede ser que haya algún lugar en el que las dos frecuencias coincidan, ¿no? O sea, imagínense que, o sea, una frecuencia va a tener un patrón así de interferencia y otra frecuencia puede tener un patrón de interferencia más largo, ¿no? Una longitud de onda muy corta, o sea, de un sonido muy grave, va a tener un patrón así, mientras que este patrón, ¿no? De aquí sería el patrón de una frecuencia que tiene una longitud de onda más grande, ¿no? Entonces, como tiene una longitud de onda más grande, tiene una
frecuencia más baja. Entonces, por ejemplo, si ustedes están aquí, no hay problema porque esta frecuencia baja y esta frecuencia alta se escuchan bien. Pero, por ejemplo, si están aquí, esta frecuencia baja, bueno, ya no me acuerdo cuál era, pero esta frecuencia y esta otra se van a escuchar diferentes. Entonces el sonido se va a escuchar raro. ¿Ok? Bueno, los dejo. Ya se acabó la clase. Si alguien